Muy buenas a todos y bienvenidos, estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos con un vídeo de Art of War 3. Quería hacer un pequeño vídeo para compartiros las cositas que he descubierto en este par de días gracias a la ayuda de la gente del Discord y demás, y quería compartirlas con vosotros para que la tuvierais en cuenta. Más que nada, porque bueno, ahora si podéis evitaros unas cagadas al principio, pues mucho mejor que cometiéndolas, ¿no? Lo primero de todo es recordar, este juego es un juego de facciones, por lo tanto tenemos como dos perfiles, si os acordáis, tenemos el perfil principal y el perfil secundario. El perfil secundario, en este caso, siempre vamos cambiando, es decir, ahora mismo estamos en Confederación, pues el secundario es Resistencia. Si nos vamos al perfil secundario, el de Resistencia, pues entonces el otro es de Confederación. Fácil, ¿no? Bien, entonces, una vez que empecéis a jugar, podríamos decir de que empezar a jugar y decidir cuál de las dos facciones consideráis que os gusta más, porque al final una de esas facciones será la facción que se convertirá en vuestra facción principal. ¿Por qué? Porque solamente, aunque son como dos perfiles distintos, solo uno de ellos puede estar en un clan. De hecho, si intento unirme en un clan en este perfil, veréis que no me deja. No me deja porque el otro perfil, el de la Confederación, ya lo tengo metido en un clan. Si me quiero meter en un clan de la Resistencia, pues tendría que salirme del clan de la Confederación y meterme en un clan de la Resistencia. Bien, es muy importante que lo decidáis y lo tengáis siempre en cuenta en qué perfil estáis. Habrá gente que a lo mejor le gusta Resistencia y no se va a salir de aquí, y va a estar siempre jugando Resistencia y va a ignorar el perfil de Confederación, y a lo mejor el perfil de Confederación quizás en un futuro pues decida subirlo. Yo lo que os recomiendo es, una de las cosas principales que tenéis que hacer en el juego, siempre mantener el taller ocupado. El taller, para que os acordéis, es esta parte donde tenemos las unidades y edificios que podemos ir mejorando. Y estas mejoras cuestan tanto dinero como tiempo, sobre todo tiempo. Entonces, al final no os cuesta casi nada veniros al perfil. Por ejemplo, si imaginaros que el perfil de Resistencia, vuestro perfil secundario, pues siempre os interesa veniros al perfil de Resistencia, tener la cola siempre ocupada, que vaya mejorando y ya está. Porque al principio son 2 minutos, son 5 minutos, son 10 minutos, pero ya es un paso que tenéis rodado, porque las colas son únicas y solo tenemos 2. Es decir, bueno, tenemos 2 si tenemos el pack de Providencia comprado. Si no tenemos el pack de Providencia, tenemos solamente una. Por lo tanto, que siempre esté ocupada es un punto a tener en cuenta bastante importante, porque es eso que nos habremos llevado, ¿de acuerdo? Luego, si decidís cambiar o estar un tiempo jugando en otro perfil, pues no pasa nada, podéis cambiar, podéis jugar, pero oye, ya tendréis, por ejemplo, no sé, el fusilero, pues ya le habréis subido 3 niveles a esta mejora, otros 3 a esta, otros 3 a esta, etcétera, etcétera, y no tenéis que empezar desde cero, sobre todo porque, aunque cada perfil sí que tiene sus colas independientes, es decir, cuando nos venimos al perfil de Resistencia tenemos nuestra cola de taller, y nuestro perfil de Confederación tiene sus colas de taller por otro lado. Entonces no nos cuesta nada venir aquí, dejar algo ahí en el taller, aunque luego volvamos a nuestro otro perfil y tengamos nuestras cosas ahí. Tened también en cuenta que los créditos dorados son compartidos entre los dos perfiles, pero los créditos no. Es decir, al final el de Resistencia, pues hombre, un poquito tendréis que jugar si obviamente queréis ir consiguiendo cositas, porque si no al final el dinero se os va a acabar y no vais a poder tener dinero para poder subir, para poder mejorar las cosas del taller, ¿no? Así que yo ir tirándole y demás. Una de las cosas que podéis hacer en un momento dado es que los cofres, que ahora hablaremos de ellos, cuando los abres y los cobras en el perfil que tengas en ese momento. Por lo tanto, si en el otro perfil, que es en el que juguéis, en el que obtenéis recompensas y demás, vais bien, pues entonces los cofres en un momento dado, pues os cambiéis de perfil, los abrís con este y vais alimentando un poco esta cuenta secundaria. Por otro lado, vamos a volvernos a Confederación. Lo que iba diciendo, los cofres, es decir, y vuelvo a repetir, los perfiles en el juego son independientes. Entonces, como los perfiles en el juego son independientes, significa que lo que cobremos es único de ese perfil. Y esto es un detalle importante porque los perfiles son independientes, pero los cofres no.
¿Qué quiero decir con eso? Nosotros aquí en la tienda tenemos 2 cofres que cada X tiempo vamos a poder abrirlos. El de la izquierda lo podemos ver un anuncio y lo podremos cobrar, y el de la derecha lo cobraremos también cuando llegue el tiempo estimado, y además viendo un anuncio podremos duplicar la cantidad de créditos que nos da. Esto es común a los 2 perfiles, de tal manera que cuando pase 1 hora y 12 minutos e intentemos abrir este cofre de aquí, si lo abro aquí lo voy a cobrar en Confederación, pero si me voy a mi perfil de Resistencia lo voy a tener disponible también. Entonces, si en vez de Confederación lo abro en el perfil de Resistencia, lo cobraré allí. Entonces esto es importante, como digo, sobre todo si, por ejemplo, vuestro perfil principal es el de Confederación y va sobrado de recursos, pues bueno, pues oye, dejar que el cofre lo abra el otro perfil y ya está. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, como veis, yo aquí tengo 2 colas porque compré, ya digo, me ofreció el pack de Providencia, me ofreció 90% de descuento por 10 euros, una cosa así. Pues lo compré, entonces tengo 2 colas. Tengo una cola de mejora de unidades y otra cola distinta para los edificios. Así que siempre tener el taller ocupado, siempre, pum. Lo que yo hago es venirme aquí en las misiones, y aquí son este señor, la Resistencia sale un tipo así con rastas y tal. Yo siempre voy haciendo las que me va diciendo a través de las misiones, porque así a la misma vez vas cobrando tanto créditos como estas espadas de aquí, que sirven para ir llenando esta entrega de suministros, que también pues nos da una serie de recompensas. Esto también es independiente de los 2 perfiles, ¿de acuerdo? Así que en la medida de lo posible pues siempre intentar mantener las misiones de aquí. Si os sucede como a mí me ha pasado en alguna ocasión, que yo tengo el pack de Providencia, tengo las 2 colas, tanto de edificio como de soldados, pero resulta que las misiones solamente me la dan, las 2 son de unidades, de unidades, como aquí, el asalto de fuego y el Fortress son tropas las 2, pues entonces sencillamente la de edificios, pues me voy a cualquier edificio que yo vea, le busco una mejora que por tiempo más o menos me cuadre, para que en un momento dado terminen a la vez o similar, y ya está. Y la pongo. Y si además eso correspondería a una misión, si no me equivoco, igualmente la misión saltará y se podrá cobrar. Bien, los cofrecitos estos de aquí, como veis, también se abren con chapas, ¿vale? Estos cofres ya funcionan más como una lotería. Tenemos el de 5, el de 50 y el de 500. Esto me está informando y comentan que el de 50 como que no merece demasiado la pena, que merece más la pena el de 5 y el de 500. Y todo depende de cómo vayamos de recursos. Es decir, el de 500 renta más en lo que nos puede ofrecer, pero lo vamos a tirar muchas menos veces por la cantidad de veces que vamos a conseguir las chapas. Entonces, si vamos justos de recursos, interesa mucho más tirar el de 5, porque por la misma regla de 3 que tiramos uno de 500, tiramos 100 de estos. Entonces, si tiramos este, ¿veis? Bueno, en este caso nos ha dado 9 chapas. Vamos a darle otra vez. Ahora nos da 10. Bueno, nos ha salido las 2 tiradas gratis. Bueno, ahora nos ha dado... bueno, pues nada, de momento estamos jugando a ganar chapas a este ritmo. Bueno, ahora nos ha dado 20 créditos dorados, ¿no? Obviamente la cantidad, el equivalente de este en el cofre de 500, la cantidad de créditos dorados que nos da es bastante superior, pero aquí, como veis, hemos podido tirar 3 o 4 veces, mientras que en el otro hubiéramos hecho una única tirada y nos hubiera dado a lo mejor los créditos dorados. Y sí, vale, bien, pero está bien, pero si en vez de los créditos dorados a lo mejor te da, pues si yo que sé, estos aumentos de aquí, a ti que te dé 150 aumentos de estos en este momento con una tirada de 500 chapas, a lo mejor pues no te da para nada. Prefieres a lo mejor más que te llegue estos 3000 créditos, por decir algo, y te lo dé 5 o 6 veces, ¿de acuerdo? En las 100 tiradas que puedes hacer, por decir algo. Entonces eso es un punto a tener en cuenta. Y dicen, como digo, que el de en medio que no merece mucho la pena. Aquí, esta barrita no tengo claro cada cuánto se llena, pero teóricamente, según vaya llenando los distintos puntos, nos permitirá abrir los contenedores grandes de 500 por ir abriendo contenedores. No sé cada cuántos contenedores pasa de aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, ¿no? No tengo ni idea. Bien, ¿qué más? Hemos dicho lo de las colas. Bien, las colas también siempre ocupadas, como he dicho. Y también un ojo, si estáis aburridos y no tenéis tiempo, siempre un ojo, porque recordad que cuando os quedan 3 minutos podéis finalizar gratis. Por lo tanto, si arañas 3 minutos aquí, 3 minutos allí, 3 minutos allí, 3 minutos allí, pues oye, pues está bien, ¿no? Por otro lado, las ofertas. Recordad,
Que a mí me pasó. Yo compré el pack de Providencia pensando que era para los dos perfiles y no. Lo que compréis en la tienda afecta al perfil desde el cual lo estéis comprando. De tal manera, yo el pack providencial lo tengo en este perfil de la Confederación, pero no lo tengo en el pack de Resistencia, en la facción de Resistencia. Por eso aquí tengo las dos colas y en la Resistencia no. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, insisto, solamente se comparte entre las facciones esto de aquí, ¿de acuerdo? Y en la medida de lo posible, pues intentar decidir pues qué facción creéis, según si vais jugando campaña o lo que sea, por los soldados o por lo que corresponda, cuál os gusta más, cuál es la facción que más os gusta, porque solo una de las dos facciones será la que podrá unirse a un clan para, digamos, toda la parte de juego de guerra de clanes, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué más? Sí, los speed-ups. Antes, una cosa que a mí me ha sucedido y también me he tenido que informar por si las moscas, es lo siguiente. A mí me ha tocado esto de aquí, en este contenedor. Claro, una de las cosas que tiene el juego es que no te dice qué leches es esto. Solamente, al final investigando, he visto que era un speed-up, de un acelerador de velocidad de 3 días. Bien, ¿qué pasa? Que tú puedes pensar a lo mejor lo mismo que pensé yo. Bueno, te acelera durante 3 días la producción del taller, y no. Lo que hace es descontar 3 días de la mejora que esté en ese momento. Y ojo, porque es un consumible de uso único. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo esto de aquí, perdón, es que precisamente lo tengo me tocó en un cofre en la facción de la Resistencia. Vamos a ver si lo abrimos y os lo enseño. Es un poco coñazo esto de estar cambiando de facción, pero bueno. Bien. Entonces, tenemos esta mejora que tenemos aquí. Y veis, yo le puedo dar aquí y me puede decir si quiero mejorar con los créditos dorados o si quiero mejorar con el speed up que tengo. ¿Qué pasa? Que como digo, es un consumible de uso único. Si yo gasto el speed up de 3 días aquí, estoy tirándolo a la basura para recortar 13 minutos, ¿de acuerdo? Este speed up yo me lo voy a tener que guardar, y de hecho así voy a hacer. Y cuando tenga alguna mejora, pues no sé, de algún edificio, ¿veis? Esto es un día lo que tarda. Pues cuando tenga alguna que sea de un par de días o alguna cosa así, pues entonces lo gastaré ahí. Lo gastaré ahí, que le reste 2 días de la construcción, perdón, 3 días, y ya está. Pero lo digo para que lo tengáis en cuenta, que no tengáis el mismo fallo que iba a tener yo. Menos mal que se me ocurrió preguntar, que pensaba que iban a ser 3 días de aumento de velocidad en las investigaciones del taller, cuando no. Es recortar 3 días una mejora. Y si quedan 13 minutos, te aguantas y has tirado a la basura el consumible. Bien, ¿qué más? Pues la verdad es que así creo que lo he dicho todo. Mantener siempre el taller ocupado, como digo, y en la medida de lo posible, aunque no estés jugando. Ya digo, yo llevo 2 días que la verdad es que no he tenido tiempo de jugar, pero de vez en cuando cogía, me abría el móvil, me venía las misiones, terminaba mejora, cobraba recompensa a la mejora, me venía aquí al amigo de las rastas y me decía realizar mejora de granadero o centro de suministros. Miraba por tiempo la que me iba a cuadrar, lo que yo sé que iba a hacer en ese tiempo y tal, pum, le daba a mejorar y luego pues volvía a echarle un vistazo. Que me acordaba 3 minutos antes o cuando volvía a mirar le quedaban 3 minutos, pues tiempo que me ahorraba. Si sois tan obsesionados y queréis poneros alarmas, pues eso ya es otra historia. Y siempre tener todas. Como veis, aquí tengo mi cola ocupada. Y si yo ahora me voy a mi otro perfil, también la tengo ocupada. Por otro lado, de momento, al principio sobre todo, gastar las chapitas de los cofres, gastarlos en los de 5. Yo creo que va a rentar mucho más que estar ahorrando y consiguiendo para el de 500 y que luego salgan 150 aumentos de lo que sea, que no os va a sacar de ningún apuro, ¿de acuerdo? Porque si no tenéis dinero, si no tenéis demás, no vais a poder subir las mejoras. Me refiero a estos cofrecitos de chapas, ¿de acuerdo? Bien, por otro lado, también las ofertas. Cuando vais a comprar, si os sale una oferta y de verdad lo veis interesante y queréis comprarlo, pensar siempre en qué perfil estáis. Siempre estar muy atentos en qué perfil os encontráis para comprar la oferta para ese perfil. Y mira, este está ya. Y este también. Acaba prácticamente los 3 minutos, pues ya está, pues hecho. Pues ahora lo mismo, me vengo aquí, cobro. Y aquí ahora mismo pues me está pidiendo 2 de unidades. Vamos a ponerla. Y como la otra también es una unidad, no la puedo poner porque tengo la cola ocupada, pues me voy a venir a los edificios. Son 20 minutos, pues me voy a buscar un edificio que tenga algo similar a unos 20 minutos, 4 horas, no, 1 hora, 4 horas. Algo que sea el tiempo similar, pero más que nada para que así, más o menos, vaya a la par. Obviamente, si no hay, no hay.
bueno, 30 minutos y del búnker, bueno, aquí ya tengo 30 minutos, 10 minutos. Bueno, aquí vamos a poner el muro, vamos a poner... Esto le da vida, esto le da blindaje, vamos a subir el blindaje. Y así más o menos van a terminar más o menos a la par, ¿de acuerdo? Siempre tener los talleres ocupados, ¿bien? Entonces, creo que lo he dicho todo, si no me equivoco. Creo que lo he dicho todo. He dicho lo de los speed ups, que tengáis cuidado con eso. Estos cofres procurar abrir, sobre todo al principio, para tener recursos, abrirlos de 5. Que tener mucho ojo al tema de las ofertas y que hay dos perfiles, que uno de los dos será el principal y será el que se podrá unir a un clan. Y mantener el taller siempre ocupados, intentar siempre priorizar que sean misiones lo que se va haciendo. Y creo que me queda lo de los anuncios. Bien, aquí tenemos dos cofres, que estos cofres los vamos a poder abrir, como veis, dentro de un tiempo. Pero este tiempo corre en los dos perfiles a la vez. Eso quiere, y solo vamos a poder abrir uno. Eso quiere decir que este cofre dentro de una hora, cuando le toque, de hecho podremos ver un anuncio tendremos que ver un anuncio para poder abrir ese cofre, y nos dará pues una serie de recompensas, ¿de acuerdo? Bien, ese cofre en el perfil en el que lo abramos será el que lo cobre. Eso también tenedlo muy en cuenta. Es decir, no abrís uno aquí y luego en el otro perfil tenéis otro. No, tenéis uno en cada uno de los perfiles. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si yo ahora mismo aquí no estoy falto de recursos, en cambio el otro perfil lo tengo más flojo, pues me interesa más estos cofres ir abriéndolos en el otro perfil. Lo mismo sucede con el tema de los anuncios. El juego a veces os permitirá que podáis ver un anuncio aquí para complementar parte de un contrato. Tened en cuenta que si os ofrece aquí un anuncio, es muy probable que también tengáis un anuncio aquí para conseguir espaditas de estas para incrementar la puntuación de recogida del cofre de suministros. Y a la misma vez también tendréis muy probablemente un botoncito aquí de recortar 30 minutos a la mejora. No merece la pena los 30 minutos a la mejora, porque no es como en otros juegos. Yo al principio la usaba, pero no es como en otros juegos donde cada 2x3 te está ofreciendo recortar media hora. No, o sea, es que una vez que tú ves ese anuncio para recortar esa media hora, te recorta media hora, pero ahora ya no puedes ver el anuncio de aquí, ni tampoco puedes autocompletar el contrato con ese anuncio, ¿de acuerdo? Entonces siempre tenéis que ir priorizando un poco cuando tengáis esos anuncios, cuando queréis verlos. Creo que lo he visto todo, creo que no me dejo nada. Y entonces, ¿qué opinión tengo yo del juego? A ver, a mí a nivel de gameplay el juego me gusta mucho, ¿de acuerdo? Porque la verdad es que los RTS no es un género que brille por cantidad dentro de los dispositivos móviles. Sí hay algunos juegos que en mi opinión los mal autodenominan como RTS, porque técnicamente sí son juegos de estrategia a tiempo real, pero no son el típico juego de estrategia real clásico que a lo mejor uno pueda esperar. A mí personalmente el gameplay del juego me gusta mucho, pero sí es verdad que por un lado el tema del taller, el tema de estar subiendo las tropas, porque a ver, hay muchas tropas y muchos edificios, ¿de acuerdo? Muchas tropas y muchos edificios y muchas cosas que va 4 horas, 1 hora, 2 días para subir solamente un nivel, y como veis solamente la planta de energía tiene 4, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que luego, como digo, el gameplay a la hora de jugar, el juego pues no tiene comparación, es decir, no hay otro juego que yo sepa parecido. Quizás un poco similares, o no sé, pero no tiene nada que ver. Esto es un RTS clásico de la vieja escuela, por decirlo de alguna forma, a nivel de gameplay, y la verdad es que eso no encuentras prácticamente en dispositivos móviles. Me refiero con multiplayer, etcétera, etcétera. Por otro lado, el juego, como digo, es que ofrece no sé cuántas, porque no sé cuántas hay, no sé cuántas pantallas de campaña hay, pero vamos, entiendo que hay bastantes. Más luego el PvP, tenéis 2 contra 2, y también tenéis la parte de torneos, que creo que son como partidas un poco misiones especiales, más luego partidas contra la IA y en cooperativo con gente también. Es decir, tiene distintos modos de juego. De hecho, cuando vais a jugar PvP, de hecho aquí también podéis decir qué tipo de partida podéis buscar, si me acuerdo cómo se hacía. ¿Por qué no me sale? Aquí. Tipo de combate. Si queréis, por ejemplo, si no queréis jugar maniobras, o si no queréis jugar. Ahora se me ha quitado esto. Si no queréis jugar dominación, pues lo marcáis, lo vais quitando, etcétera, ¿no? Entonces, es un juego bastante completo. Y es cuestión de que vosotros evaluéis si todo el tema del taller
el tema de... yo lo diré, el tema de los aumentos, etcétera, si es algo por lo cual os gusta y queréis pasar. El taller al final tiene sus limitaciones, es decir, ahora mismo, por ejemplo, yo no puedo seguir subiendo más niveles de aquí del asalto porque me lo limita por mi nivel. Entonces, pues bueno, al final, dentro de rango 4, tú ya sabes que no te vas a encontrar ningún jugador que tenga el rifle de asalto, lo tenga por encima de 6. Entonces, es una manera de limitar. Pero es cierto que es bastante pesado estar encima de ello. De hecho, por ejemplo, esta tropa, la unidad de asalto de fuego, ¿veis? Tiene todas estas, las tengo todas desbloqueadas. Y es que, bueno, ¿veis? Lo que decía, 10 minutos, pero bueno, 4 horas. Y como si por lo menos pudiéramos reaprovechar las colas y decir, bueno, me voy a centrar solamente en las 2 colas en trabajar en la unidad o en la... Vaya leche le metí al micro. En edificio, no sé. ¿Qué quiero decir? Que tengo mis sentimientos contradictorios con esta parte y con el tema de los aumentos, porque desconozco hasta qué punto los aumentos pueden llegar a convertirse en una característica, digamos, pay to win, porque aunque podemos comprarlo con créditos más abajo, podemos comprarlo con créditos normales, es cierto que son 1700 lo que cuesta, y a lo mejor, dependiendo del rango en el que estéis, las recompensas de una partida no sé yo si van a cubrir. Si tenéis que gastar 3 ataques de infantería, por los que yo he visto en otros youtubers y demás, la cantidad de dinero que obtienes no llega a cubrir los aumentos. Lo que pasa es que es cierto que, como podéis observar al final, yo tengo aquí una serie de aumentos de haber pillado una oferta, de haber abierto cofres y de cosas así. La verdad es que, pues, bueno, tengo ahí los aumentos. Y bueno, también depende mucho de la estrategia. Es decir, si no tienes aumentos de ataque de infantería y tengo de ataque de vehículos, tengo un huevo, pues oye, pues a lo mejor en un momento dado me interesa tirar por estrategia ataque de vehículos, que al final el que no se arregla es porque no quiere, ¿de acuerdo? Y bueno, también es cierto que tenemos estos que son más económicos, que no tienen nada que ver, como podéis observar. En este caso estamos hablando de un 20% más de tiempo de producción. Pero bueno, oye, perfectamente a lo mejor si el otro no juega bien le puedes ganar. Es decir, entonces por eso digo que no sé posicionarme ahora mismo si el juego me apasiona. Yo sé que de momento me gusta, lo que estoy viendo me gusta. No me gusta que me limites a un clan o que me estés forzando a elegir una facción. No quiero que me fuerces a elegir una facción. Quiero jugar la facción la que quiera. Digas, es que tienes el otro... Sí, pero es que solamente tienes un clan. Así que bueno, yo creo que aquí lo podemos dejar. Ya os iré contando un poquito más sobre el juego. Ya os digo de que a mí personalmente me está gustando bastante. Y os dejo a vosotros que si queréis dejadme algo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.